Le damos la bienvenida a todos los que nos encontramos aquí en este lugar de culto y también a todas aquellas personas que nos van viendo por las redes sociales. Les invitamos a abrir las Biblias en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 11. Efesios capítulo 5 versículo 11, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, Padre eterno, Padre celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre de la gloria, para que tú bendigas este mensaje, para que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor. Bendice a los que nos encontramos aquí presentes y a los que nos están mirando, Señor, por las redes sociales. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es un tema muy poco o prácticamente que no se predica en casi en ningún lugar, pero que antes se predicaba en el origen de la iglesia primitiva, o la iglesia primitiva lo hacían. Y vamos a hablar sobre el cumpleaños y su origen. Sabemos que el cumpleaños es un día muy especial, pero de verdad muy especial para muchas personas, porque generalmente se está celebrando el día en que nace esa persona. Pero vamos a adentrarnos de dónde viene esa celebración de los cumpleaños. En primer lugar, vamos a mencionar que el cumpleaños no es una celebración que viene de parte de Dios. En la Biblia no aparece celebraciones de cumpleaños en la cultura de Israel, sino que lo consideraban que venía de culturas paganas, y esos orígenes vienen de Grecia y Egipto. Y el cumpleaños lo fueron aceptando la iglesia a partir del siglo IV después de Cristo, pero antes no lo aceptaban ningún apóstol, ningún discípulo de Jesús lo aceptaban, porque ya los judíos ya decían que eso venía de parte de una cultura, de las culturas paganas, y que no se podía mezclar lo del Dios verdadero con los otros dioses. Como estábamos diciendo, que viene más que todo de esas dos culturas. Dice que las tartas de los cumpleaños tienen su origen en la cultura griega. En esa se hacían unas tartas cuando la persona celebraba el cumpleaños, se hacía una tarta en forma de luna, y esas tartas pues se ponían en el templo de Dios Artemisa. Esas tartas se ponían velitas, y dice que esas velas pues tenían poder para conceder deseo a las personas que se ponían esa vela, y la persona la apagaba. Aquí dice que en Grecia dice que toda persona se creía en ese entonces tenía un espíritu protector cuando nacía, y ese espíritu protector se llama demon o demonio, demon. Y ese espíritu protector está durante toda la vida de la persona desde que nace. Pero había el día del nacimiento o el día del cumpleaños de la persona, pues había, aquí dice, una relación mística, una relación estrecha entre ese espíritu protector que protegía a la persona y ese Dios que tenían los griegos. Y ese espíritu protector, pues esa cultura se pasó
a la cultura romana, y la cultura romana la abrazó y la pasó a toda la humanidad. Y ahí donde se origina, cuando el ángel o el ángel custodio, la hada madrina o el santo patrón, viene a partir de ahí, de esa cultura, de la cultura griega. Y dice que las velas, como estábamos diciendo, tenían poder mágico para conceder deseo. Y eso lo podemos ver nosotros, que cuando nosotros apagamos la vela y uno dice, pide un deseo, y uno apaga la vela, viene de esa cultura, de una cultura pagana. No tiene nada que ver con la Biblia. Dice que cuando se está celebrando el cumpleaños, se rinde honra y tributo a la persona que celebra su cumpleaños y le traen buena suerte. Se le está rindiendo un culto y un tributo a la persona. Pero como dice la palabra del Señor en Mateo 4:10, que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová. El Señor es muy celoso con nosotros, con el pueblo de Dios. Nosotros no podemos rendir culto a ninguna persona. Sabemos que es una cultura que se ha extendido y que nosotros así nacimos. Nacimos que nos gusta celebrar los cumpleaños, abrazamos esa celebración de cumpleaños y en el trasfondo espiritual no sabemos de dónde viene. Y dice que de esa cultura de felicitar, dar regalos y hacer fiesta y las velas encendidas, de la cultura egipcia y griega, significa de proteger a uno de los demonios y que le vaya bien en el año venidero. Esas velas representan una protección a nuestras vidas, supuestamente, y que nos va alejando de los demonios. Pero todo eso viene de esas culturas paganas. Si nosotros podemos ver, y lo pueden ver en los medios informáticos, y aparece que el cumpleaños tiene un origen pagano, no viene de una cultura cristiana. Lo pueden ver en Wikipedia y en otros lugares. Y hasta que dice que a partir del siglo IV, como habíamos mencionado, el cristianismo lo rechazó porque era parte de una costumbre pagana, pero a partir del siglo IV, como habíamos mencionado, dice que el cristianismo ya estaba perdiendo, estaba viendo cómo ganarse a la gente para Cristo. Y lo que fue la iglesia tradicional de aquel entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a unir esta cultura pagana que se ha extendido desde el Imperio Romano, que tiene su origen de la cultura griega, pero está todo extendido a nivel mundial en ese entonces. Entonces nos vamos a inventar el cumpleaños de Jesús, el cumpleaños cuando nació Jesús, y eso lo implementaron en el siglo IV después de Cristo, porque nosotros podemos ver en la Biblia que no aparece ninguna fecha en que nació Jesús. No aparece. Y dice que se introdujo la fecha de cumpleaños de Jesús en el occidente, en el que es el 25 de diciembre. Y en el oriente dice que Jesús nació el 6 de enero. Vemos que Jesús y ninguno de la cultura judía y de los que están aquí se celebró su cumpleaños. Jesús no celebraba el cumpleaños. Y nosotros somos seguidores de Cristo, porque sabía Él que era un tributo a la persona, una adoración a la persona, y que era parte de la cultura pagana. Así que uno puede mirar en toda la Biblia y no aparece ni en ninguna fecha de cumpleaños de Jesús. Entonces dijeron, vamos a unir el cumpleaños de la gente con el cumpleaños de Jesús para que la gente se sintiera identificada y así ellos pudieran entrar a la iglesia tradicional de aquel entonces, para que aceptara a Cristo
y que la iglesia abrió las puertas de los cumpleaños para que así la gente pues se sintiera a gusto y pudiera congregarse. Gloria a Dios, aleluya. Así que festejar el cumpleaños uniéndose a Jesús. Y ahí pusieron la idea de que una vela en el centro de la tarta era también unirse con Jesús. Entonces eso fue algo inventado, pero la iglesia primitiva nunca lo celebró. Los primeros discípulos nunca lo celebraban, sino que ellos sabían de que no era parte de la cultura judía y que era una celebración a la persona y al Dios de esas culturas. Dice aquí, y aquí hay un enunciado que lo vamos a ver más adelante, pero podemos ver de que los únicos que celebraban los cumpleaños y que aparecen en la Biblia eran personas que no eran judías, que no eran del pueblo de Israel, sino que venían de esas culturas paganas. Podemos mencionar en Génesis 40:20, cuando el faraón celebró su cumpleaños, el faraón en la época de José. Podemos mencionar en Mateo 14:6 y en Marcos 6:21, cuando Herodes celebraba su cumpleaños, y fue en ese entonces, en el cumpleaños, que mandó a quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Gloria a Dios, aleluya. Así que solo ellos estaban celebrando los cumpleaños, pero sabía perfectamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que ellos no tenían nada que ver con esa celebración, porque nosotros estamos en unos tiempos tan difíciles y vemos que nosotros vamos abrazando culturas, celebraciones de culturas paganas que se van introduciendo dentro del pueblo de Dios en las iglesias. Y a mí me decía hace tiempo, claro, que por cada celebración, por cada cumpleaños, se celebraba en la iglesia. Entonces, claro, había una celebración tras otra celebración, se olvidaban de los evangelismos, se olvidaban del servicio de Dios, estaban más pendientes de las celebraciones, de la comida que de los cumpleaños. Entonces a mí me dijo un hermano, me decía: hermano, yo siento bien feo tantas celebraciones que hacen en la iglesia y se están descuidando del servicio a Dios y de las almas. ¿Y es por qué? Porque va chocando con el objetivo y el propósito de Dios, que nosotros debemos de adorarle solo a Él, rendirle tributo solo a Cristo y a nadie más. Gloria a Dios, aleluya. Pero si nosotros le vamos celebrando a una persona y entonces nos desubicamos tanto y vamos en el trasfondo espiritual, nos vamos saliendo poco a poco. Como estábamos diciendo, la celebración de los cumpleaños tienen, y lo pueden mirar en Wikipedia y en otros lugares, como los periódicos informativos. Estos, como habíamos mencionado, tienen origen en la cultura griega, en la cultura egipcia, y que la introducción en la iglesia tradicional de los cumpleaños fue a partir del siglo IV después de Cristo. Los padres de la iglesia primitiva, no se atrevió nunca a celebrar los cumpleaños, porque venían de culturas paganas. Y hay un enunciado de la iglesia primitiva de aquel entonces que decían ellos: para los primeros seguidores de Cristo, oprimidos, perseguidos y martirizados por judíos y paganos, el mundo era un lugar duro y cruel, donde no había razón para celebrar el cumpleaños de nadie. Gloria a Dios, aleluya. Porque aquí nosotros estamos para dar luz y para que Cristo pueda
de verdad entrar en la vida de las personas. Pero cuando nosotros vamos abrazando una cultura que no es nuestra ni la de Dios, la iglesia pierde fuerzas. La iglesia empieza a celebrar cosas que no se debe, y viene una celebración, como habíamos mencionado, una celebración tras otra celebración, y al final la iglesia se convierte en un lugar de reunión y en un lugar de festejo. Pero lo que es Cristo, la cabeza, nos desviamos. Y ahí mucha gente decía, hermano no sé qué, hermano, ¿qué le parece estas celebraciones? ¿Qué le parece que hay mucha fiesta, festejo? Y ahí están festejando un cumpleaños, y había un montón de gente celebrando cumpleaños de un líder, y de ahí nosotros nos íbamos a evangelizar 3 o 4 personas orando, y estábamos orando al lado de la celebración de cumpleaños. Cuando decía evangelismo, no, al cumpleaños, que ahí hay buena comida y hoy hay la tarta y todo lo demás, y no es así. Nosotros sabemos de que estamos en unos últimos tiempos y no nos podemos desviar de todo eso. Habíamos mencionado que en Mateo 4:10, que estaba diciendo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, lo estaba diciendo Jesús. Y Él se remonta al Antiguo Testamento, que era Deuteronomio 6:13. Jesús le estaba hablando a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso aparece en Deuteronomio 6:13. Pero Él lo mencionó en Mateo 4:10, porque Jesús respondía a las tinieblas, a Satanás, con la palabra. Si nosotros lo podemos tomar, el cumpleaños, como una gran bendición de Dios, y decirle, Señor, gracias por lo que tú me has hecho. O un hermano me dice, hermano, ore por mí porque, me recuerdo que yo he nacido, y ore por mí para que Dios me bendiga. Pero otra cosa es hacer los festejos, y eso al Señor no le agrada, porque el Señor quiere una iglesia que no esté desorientada, que no esté distraída en las cosas de Dios, y al final lo que va a hacer es que nosotros no vamos a tener ni las fuerzas de Dios, ni a la hora de predicar en las calles, no vamos a tener ni el suficiente respaldo de Dios, porque el Señor va a querer de que nosotros en estos últimos tiempos nosotros nos vayamos, adentremos a lo más profundo de la palabra de Dios, y nosotros vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir haciendo cosas que tal vez uno lo hace inconscientemente, y a veces porque mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir fallando a Dios. Pero dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente, que si nosotros caemos, que nos volvamos a poder levantar. Si nosotros cometemos un error, pedirle al Señor perdón y no volverlo a hacer. Y si lo volvemos a hacer, esforcémonos de no volverlo a hacer y pedirle perdón. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué va a pasar si una iglesia de verdad está fuera de tantos festejos, de tantas distracciones, y son festejos que no vienen de parte de la Biblia? Como habíamos mencionado, Jesús nunca celebró su cumpleaños. Habíamos mencionado, para los que no estaban aquí presentes, que a partir del siglo IV después de Cristo se introdujo de parte de la iglesia tradicional el cumpleaños de Jesús, pero era una manera para ganarse a la gente para Cristo, porque ya la iglesia tradicional ya no tenía fuerzas. Y a partir del siglo IV después de Cristo, pues ya la iglesia empezó, como habíamos mencionado, a celebrar esta celebración que viene de la cultura egipcia y griega. Gloria a Dios, aleluya. Podemos mencionar aquí que nosotros
estamos, y es verdad, estamos bendecidos por Dios. Vamos, a cualquiera nos gusta que nos felicite, a cualquiera nos gusta que nos celebre cumpleaños, porque así nacimos bajo esa cultura. Pero cuando Dios dice, ojo, cuidado. Yo me acuerdo cuando estábamos en esas celebraciones de cumpleaños en una iglesia muy grande, y de repente se sintió una cosa tan fea, pero bien fea, que yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? Le pedí al Señor, ¿qué es lo que me estás mostrando aquí? Y ese día yo solo sentí como una nube espesa que iba entrando a todo el salón que estaba al lado de la iglesia, a todo el salón donde estaban celebrando cumpleaños. Y se sintió una cosa tan fea, y la gente seguía gritando más, había un desorden, no había un orden de Dios, había un desorden. Cuando empezó a entrar toda esa nube, una nube espesa, y cuando ya comenzó a orar una sierva de Dios, no se sentía nada, sino que la gente estaba pensando más en la comida, en todo lo demás. Lamentablemente es así. Lamentablemente ha sucedido mucho en las iglesias, que uno dice, hay cumpleaños, van un montón de gente, hay evangelismo, 2 personas, y lamentablemente las mismas 2 personas, siempre, y no debe de ser así. Aquí nosotros no estamos para pasear, aquí nosotros no estamos está bien, podemos tener un tiempo para nosotros. Yo me refiero al servicio a Dios. Muchas veces lo tomamos a la ligera, muchas veces tomamos las cosas de Dios que como que todo lo que hacemos está bien, y no puede ser así, porque sabemos que Cristo viene pronto. Cristo está dando últimas oportunidades a la gente para que se arrepienta antes de que Él venga a recoger a su pueblo. Que viene cosas y viene más cosas, y como estamos hablando anteriormente, antes de comenzar el culto, a partir del coronavirus el mundo cambió, y el mundo ya no va a ser igual. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Sacudiéndonos, limpiándonos, dándonos mensajes de exhortación que a veces nadie quiere escuchar, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, que no estemos distraídos, que uno dice, bueno, entonces me puedo ir al infierno celebrando cumpleaños. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, y yo pienso, en mi modo de pensar, que también Dios lo pondrá en una balanza, que es lo que celebra uno, pero al mismo tiempo los frutos que nosotros demos para el Señor. Habíamos hablado el día jueves, los frutos del Espíritu Santo, la paz, el amor de Cristo, la fe, la benignidad, el gozo. Todo eso el Señor lo mira, porque de nada me sirve decir, no celebremos cumpleaños, pero si yo no tengo el amor de Cristo, si yo no tengo la paz de Cristo, si yo de verdad estoy alejado de Dios, eso de nada me va a servir. Ahí entraremos en un mundo religioso, como el fariseísmo, espléndido por fuera, pero por dentro como podredumbre. Sino que nosotros debemos de llevar las 2 cosas, lo de afuera y lo de adentro. Como estaba diciendo no sé si es 1 Tesalonicenses 5:23, que nosotros debemos de agradar a Dios en cuerpo, mente y espíritu. Así, tanto de adentro como de afuera. Gloria a Dios, aleluya. Que decía Jesucristo, nosotros debemos de limpiar primero lo de adentro y después lo de afuera. Pero si nosotros nos limpiamos por fuera, de nada, y estamos mal por dentro, de nada nos sirve. Debemos de hacer las 2 cosas, y ya veremos
que cuando nosotros pongamos en práctica eso, el Señor comenzará a hacer cosas grandiosas en nuestras vidas. Nos sacará de muchas pruebas, nos sacará de tribulaciones, nos sacará de donde nosotros hemos caído. Y el Señor va inimaginable para nosotros. Pero quién sabe que si de aquí alguno de los que estamos sentados, de los que están sentados aquí o viéndonos por internet, será un gran evangelista, un gran pastor. Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero debemos de adentrarnos en Cristo, ponerla fijada en Él. No debemos de apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino a Él. ¿Qué cuesta? Cuesta. Y mucho. ¿Por qué digo que hay que pagar un precio? El precio no solo es orar, no solo es ayunar, no solo es leer la palabra del Señor, sino que hay un precio, que es la obediencia. ¿Cuál es la obediencia aquí? Que cuando nos digan a nosotros, celebra Halloween, no, y perdemos nuestros amigos, o nos critican, o celebran tal cosa, no, porque nosotros somos cristianos, y esto viene de la Biblia, no viene, así que nosotros vamos a seguir a Cristo, y no podemos ganarnos críticas, pero al Señor le va a agradar más. Y el Señor lo que quiere en estos tiempos es quitar todos esos festejos dentro de las iglesias, que nosotros pongamos la mirada en Él, y el Señor volverá a levantar a su pueblo. Porque ahorita, se lo digo, así como estamos nosotros, así el pueblo en general, me refiero, no a nosotros aquí, al pueblo en general, que uno dice, Señor, trae un avivamiento. ¿Y cuándo vas a traer el avivamiento? ¿Y cuándo será? Y el Señor dirá, primero los pondré a prueba, sacudiré a mi pueblo, porque dice que el juicio comienza por su casa. Primero comienza por su casa y después comienza por el resto, por el mundo, los que no conocen de Cristo. ¿Qué hará el Señor ahí? Limpiarnos a través de todas esas pruebas. ¿Y qué sacará de nosotros? Como si fuéramos nosotros un diamante en bruto, que estamos sucios, y el Señor a través de esas pruebas. Y si nosotros no nos salimos de los caminos del Señor y aceptamos la palabra de Él y vivimos como Él quiere, Él comenzará a pulirnos a través de esas pruebas y sacará lo mejor para nosotros. Daremos brillo como Él quiere y tendremos el respaldo de Dios, que uno dice, Señor, que cada vez que predico pues no me hacen caso. Pues examinémonos qué es lo que Dios nos demanda a través de la palabra. Y también, si uno dice, bueno, Señor, me estoy esforzando, síguete esforzándote y el Señor te dará la victoria. Muchas almas llegarán a los pies de Cristo cuando uno vaya a predicar, porque uno va comenzando a predicar y no es al momento, sino que es conforme uno vaya predicando en las calles. El Señor le va a dar más poder, más poder, más poder. Si uno predica poquito, la gente, bueno, está bien. Pero si uno va predicando a cada rato, el Señor le da una gracia. Es como que le va tirando una gotita en el vaso de agua que es uno, y se va llenando cada vez que uno va predicando. Y ya después de eso, de repente uno dice, bueno, estoy predicando mucho y hoy ya la gente me la acepta, lloran, pero es porque nosotros hemos puesto a funcionar ese músculo de la predicación y el Señor va desarrollando esa unción, ese poder, y también Dios ve la obediencia. Pero si uno dice, no, hombre, yo cómo voy a derramar mi poder sobre alguien que le gusta celebrar cosas paganas, que solo está enfiestado, y cuando lo llaman al evangelismo, pues se esconde. Y hoy que se le ha ocurrido evangelizar, quiere que se conviertan las almas.
así no funcionan las cosas. Porque sabemos que Cristo nos perdonó, nos sacó del mundo, cargó todo nuestro pecado en esa cruz y derramó su sangre preciosa en esa cruz para que nosotros no participemos, como decíamos en Efesios 5:11, en las obras infructuosas de las tinieblas. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor, así que nos ponemos de pie y vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por esa sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, que derramó, Señor, en la cruz, por amor a todos nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, gracias por esta palabra, este mensaje, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Señor amado, a todos los que nos encontramos en este lugar, Señor amado. Ven, Señor, dándonos fuerzas para no caer en las distracciones, Señor amado, en las distracciones de este mundo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Y te pedimos y te clamamos, Padre de la gloria, para que tú bendigas, Señor, a cualquier enferma que se encuentra en cualquier lugar, Señor amado. Ven sanándolo, Señor. Toda dolencia, toda enfermedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en las personas, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.